Este trabajo intenta mostrar una visión paulatina de cómo la discapacidad es tratada y ha sido vista por la sociedad. En la historia de México, a las personas con discapacidad muchas ocasiones se les deja en el olvido, se les hace a un lado o se les da un estereotipo en la actualidad como los apestados e inservibles. También qué lugar ocupan los discapacitados en los procesos evolutivos de las comunidades. La OMS, Organización Mundial de la Salud, estima que entre 2.3 y 3.3 millones de las personas desplazadas viven con discapacidad. Un tercio de ellos son niños. Sin embargo, las personas con discapacidad siguen siendo en gran medida invisibles o olvidadas en sus comunidades desarraigadas. A pesar de los esfuerzos para tener una mejor atención de las personas en mayor riesgo, la asistencia y las medidas de protección diseñados para la mayoría muy rara vez logran satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, debido a la falta de procedimientos de identificación y de referencia, servicios pobremente adaptados y la falta de acceso. Cientos de miles de personas con discapacidad están privados de la ayuda humanitaria a la que tienen derecho. Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables al abuso físico, sexual y emocional y pueden requerir de protección adicional. La falta de privacidad en algunas situaciones, tales como la falta de acceso a los servicios y la lucha, aumentan el riesgo de abuso. Las personas con discapacidad son a menudo aisladas de la vida de la comunidad, corren el riesgo de quedarse atrás cuando deben huir y pueden tener dificultades para acceder a los programas de reunificación familiar. La discapacidad se transforma en minusvalía cuando la actitud social tiene componentes que actúan negativamente sobre la persona y es un llamado de atención permanente sobre la potencialidad de la discapacidad en una sociedad que ha mantenido durante milenios conductas de discriminación, marginación, compasión, asistencialismo, ocultamiento, perjuicios y mitificación que aún siguen influyendo fuertemente en las relaciones entre las personas con o sin discapacidad. En el presente trabajo se manifiesta la práctica y la teoría, configurándose la especificidad del trabajo social en el área de discapacidad, en el marco de las problemáticas sociales, ya que el contexto socioeconómico-cultural determina condicionantes que afectan directamente a la persona con discapacidad y su familia, ya sea favoreciendo su integración e incluyéndola en el sistema familiar y social global, conduciendo a la exclusión y aislamiento social tanto de las personas como de su familia. La intervención social en el campo de rehabilitación y discapacidad, enfoque interdisciplinar, en el que el trabajador social forma parte del equipo de apoyo, psicólogo, pedagogo, abogado, junto a los profesionales de intervención directa, estimuladores, fisioterapeutas, maestros, educadores y cuidadores. Esto hace necesario definir perfectamente las tareas de cada profesional con el afán de no duplicar la acción o confundir al usuario con pautas e información contradictoria. Los objetivos del trabajador social que pretende conseguir en sus intervenciones vienen condicionadas, entre otros factores, por las características de la institución, pública o privada, desde las que realiza su labor profesional, las características específicas de las personas, que es el objeto de intervención, grado de discapacidad, edad. Todo ello requiere la dirección del trabajo en tres direcciones: nivel político-institucional, en la promoción y búsqueda de recursos; nivel social o comunitario, para que las personas capacitadas sean aceptadas como iguales a pesar de sus diferencias; nivel individual y familiar, implicando a ambos en la resolución de problemas. Fortalecer las políticas integrales de atención e inclusión social y educativa de personas con discapacidad, incluyéndolos a ellos y a sus grupos familiares en el tratamiento de rehabilitación. Fortalecer al centro de rehabilitación y mejorar la capacitación y el equipamiento para la rehabilitación integral, funcional, social y laboral. Fortalecer la capacidad operativa de la comunidad para impulsar acciones de participación familiar y comunitaria que favorezcan la integración de las personas con discapacidad y la implementación de un programa de rehabilitación con base comunitaria. En 1980, la Organización Mundial de la Salud define como discapacidad a toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Más tarde, en el año 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
toma a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. A las personas con discapacidad, durante todo su ciclo de vida se les niega acceso simbólico, material y político como sujeto, limitando sus actividades y restringiendo su participación. Esto contribuye a naturalizar su posición subalterna. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación y es responsabilidad colectiva de la sociedad. La cuestión se sitúa, por lo tanto, en el nivel de las actitudes y de la ideología que requiere cambios sociales, los cuales se transforman en el nivel político en una cuestión de derechos humanos. Modelo social señala que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto entorno social. Es un problema de origen social centrado en la integración de las personas en la sociedad, que requiere la actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social. Por lo tanto, el problema es más de actitud. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con los derechos humanos y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad, propiciando la accesibilidad universal. Modelo médico. Considera a la discapacidad como un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales. Efectos. Los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de concurrir a la escuela. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas y de ganar menos. Las personas con discapacidad pueden afrontar costos adicionales derivados de su discapacidad, como atención médica particular, dispositivos asistenciales que necesiten o la necesidad de contar con un apoyo y asistencia personal. Los hogares que poseen un integrante con discapacidad tienen mayor probabilidad de experimentar dificultades materiales, que incluyen la inseguridad alimentaria, vivienda deficiente, falta de acceso al servicio público y un acceso inadecuado a la atención de salud. Necesidades: aceptación por parte de la sociedad, servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, información sobre las probabilidades y los riesgos de que un hijo nazca con alguna discapacidad e inserción laboral. Factores sociales: falta de profesionalidad del personal médico que repercute en un retraso en el diagnóstico. Seguridad: las personas con discapacidades pueden tener un riesgo más alto de lesiones o de ser objeto de abusos. Siempre estar en contacto con uno mismo. Y estar en contacto con uno mismo a un nivel profundo le permite a uno primero sentir alegría, sentir felicidad, porque eso está dentro del ser. El ser humano tiene ese interior profundo donde está la alegría. No está afuera la alegría en las imágenes de la televisión, sino en el interior del ser humano. O sea, ahí adentro está la alegría, está la felicidad. O sea, uno no puede estar buscando fuera, sino sobre todo el mensaje es ese de que hay que buscar siempre hacia adentro. Lo primero que La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros discapacitados crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito social.
De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los adultos cercanos familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar que otras instituciones y medios intervienen igualmente en la educación de las personas. En las familias, además de luchar por el desarrollo de todas las capacidades del hijo con discapacidad, debemos continuar con nuestra independencia habitual. La familia no está discapacitada. El abordaje de la discapacidad está planteado a nivel de las políticas públicas actuales, a través de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, destinadas a zonas desfavorables, donde se carece de suficientes centros de atención de la persona con discapacidad y tiene relación con acciones de prevención primaria y atención primaria de la salud. Esta estrategia consiste en la participación y capacitación específica de agentes sociales de la comunidad que puedan transmitir habilidades sencillas y conocimientos básicos de rehabilitación de las personas con discapacidad y su familia, como transmitir sus derechos y generar estrategias de inclusión a la comunidad. En general, les corresponde a los diferentes centros de atención realizar proyectos de inserción y proyección a la comunidad, con participación de todos los actores sociales. En la intervención del trabajo social se brinda el asesoramiento y la contención necesaria en diferentes aspectos, todo esto en el marco de sus derechos, contribuyendo a la búsqueda de la optimización de las potencialidades, las capacidades y la creatividad y el buen uso de los recursos. Por ello, el trabajador social realiza un abordaje micro y macrosocial orientado al desarrollo de las actividades que favorecen la inclusión social de las personas con discapacidad. Para ello, aborda diferentes áreas. Personalizado familiar. En este se ven las situaciones de discapacidad de la persona que afecta directamente la situación familiar y personal. El grupal se trabaja con grupos de personas con discapacidad y sus familias, utilizando técnicas propias del abordaje grupal del trabajo social. Es importante decir que a la familia también se le ve como sujeto de investigación, ya que la situación se genera en torno a la discapacidad del familiar. Social se refiere a la inclusión del trabajo disciplinario en procesos colectivos a favor de las personas con discapacidad, en los que es necesario intervenir articulando acciones y estrategias de abordaje con diferentes instituciones y sectores sociales. Comunitario, donde individuos de un equipo interdisciplinario abordan la temática de la discapacidad para la prevención y detección precoz de la discapacidad y la promoción de las personas con discapacidad desde un enfoque de los derechos humanos. El trabajo social interviene en aquellas dimensiones sociales que determinan las condiciones de vida de la persona, para eliminar o minimizar barreras sociales, o para generar, fortalecer o proveer facilitadores sociales del mismo. El trabajo social contribuye a que asuman y trasciendan la limitación y la carencia, haciendo uso de sus propios recursos, de las posibilidades y oportunidades que se les brinda, para alcanzar su integración e inclusión social. De forma general, el trabajador social interviene en los procesos y situaciones que vive la persona con discapacidad en torno a los aspectos de su vida, para la construcción de procesos sociales saludables orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El trabajador social tiene un arduo trabajo en el área de rehabilitación y discapacidad, ya que no solo se trata de hacer estudios socioeconómicos o recibir la documentación del usuario, sino que debe intervenir en los aspectos sociales, familiares, grupales y comunitarios. Todo esto en conjunto para lograr la inclusión social de la persona y a su vez lograr que las familias y la comunidad en general le den la importancia que se merecen las personas con discapacidad. Desgraciadamente no se conoce mucho el trabajo que realiza el trabajo social en esta área, ya que siempre se le da mayor importancia a la parte médica y a la parte psicológica, y se deja de lado a la parte social. En ocasiones, esto da como consecuencia que la persona no se pueda desarrollar en su propio medio
y provocando el desconocimiento del tema. De los 5 te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? Es por ahí todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada.